Kuhn y los paradigmas de la ciencia. Un paradigma, según Platón, es un modelo que se utiliza a seguir en una sociedad. Un modelo ya sea teórico, un modelo de procedimiento, de investigación o un modelo de algún conocimiento. Por otro lado, Aristóteles propone que es un ejemplo de cómo seguir una investigación. Por lo tanto, Kuhn, al establecerse estos dos criterios, propone una renovación del concepto de las ciencias. En esta renovación del concepto de las ciencias, él quiere lograr que los procedimientos de investigación sean bien realizados con ciertos supuestos que van a ayudar a que este constructo que se vaya a realizar pueda ser parte de la sociedad y tomado como un paradigma o una teoría. Lo que propone Kuhn es hacer como un tipo de revolución, ¿sí? Generar un poquito de romper esas bases con las que estamos hechos y traer como nuevos conocimientos. Para esto, para lograr nuevos conocimientos, él propone 3 supuestos. El primero es el supuesto ontológico, que es la realidad del objeto de la investigación y cuál es la posición o creencia que mantiene el investigador con respecto a esa realidad investigada. Por otro lado, tenemos un supuesto epistemológico, que es el modelo de relación entre el investigador y lo que está investigando, la forma en que fundamenta sus argumentos y adquiere el conocimiento. También tenemos el supuesto metodológico, es el modo en que podemos potenciar el conocimiento y hacerlo realidad, la manera en que vamos a aplicar ese conocimiento y esas técnicas de investigación para llegar a establecer una relación lógica con lo que queremos investigar y con lo estudiado. Paradigma positivista. Es importante tener claro el paradigma positivista, ya que fue gracias a esta perspectiva nacieron las ciencias sociales y en forma particular la sociología. El hombre comienza a plantearse preguntas sobre la realidad social y a transformarla en objeto de estudio. La sociología adopta este modelo que era el paradigma de las ciencias naturales. Es el estudio de la realidad social utilizando el marco conceptual. Este hace referencia a las categorías de ley natural, causa y efecto, de comprobación empírica y explicación. Por otro lado, se encuentran las técnicas de observación y medición, que quiere decir el uso de variables cuantitativas, procedimientos de medición aplicados a ideologías, capacidades mentales, estados psíquicos, entre otros. Y por último, procedimientos de deducción. El proceso que permite realizar hipótesis acerca de lo desconocido es este, es decir, el paso de la observación particular a la ley general, utilizando teorías para anticipar resultados y la generalización a toda la población partiendo de una muestra en sí misma. El segundo estado que este planteaba era el estado metafísico, que sustituye la divinidad sobrenatural por lo ontológico, más hacia la esencia y las causas de lo real. Conocimientos críticos, respuestas abstractas, es decir, crear ideales. Y para finalizar, el tercer estado era el estado positivo, que se refiere a la observación y la relación de los fenómenos con la realidad, conocimientos empíricos y respuestas concretas. Por otra parte, tenemos a Durkheim, quien aplicó esta teoría a la investigación empírica. Su praxis se fundamentaba en la teoría del hecho social. Fue el primer científico social. Para Durkheim, los hechos sociales son modos de actuar, de pensar, de sentir, deberes definidos en la sociedad como trabajar, ser esposo, ciudadano, entre más. También incluía los actos, las costumbres, las prácticas religiosas y todas las ideologías. Durkheim
afirmaba que aunque no son entidades materiales, tienen las mismas propiedades que las cosas del mundo natural. El mundo social como el natural se pueden estudiar de forma objetiva, ya que están regulados por leyes. Luego de que Comte y Durkheim establecieran la teoría del positivismo, en los años 60 se constituyó el llamado Círculo de Viena. Este se constituía por diferentes disciplinas. Se dedicaron a ponerle atención a los problemas metodológicos de cada ciencia, elaboraciones teóricas, crítica de sus tesis y ya no a procedimientos de validez empírica únicamente. Concedió gran importancia a las cuestiones epistemológicas. Por consiguiente, cada objeto social, empezando por el individuo, se definía de manera analítica a partir de variables, y los fenómenos sociales se estudian en términos de relaciones entre variables. Más adelante se constituyó lo que se llama la corriente pospositivismo. El solo registro de la realidad depende del investigador y de sus condicionamientos sociales y culturales. Para esta corriente, la realidad existe con independencia de la actividad cognitiva y la capacidad perceptiva humana. Es decir, la convicción de la observación empírica, la propia percepción de la realidad, no es una fotografía objetiva, sino que depende de la teoría. Los métodos deben ser contextuales, inclusivos, experimentales, incluso incluir sucesos emocionales y experiencias, tanto del observado como del observador. El objetivo de la investigación es ser socialmente relevante y su realidad y el conocimiento que de ella tenemos se construye en una relación mutua entre el objeto y el sujeto. Esta es una perspectiva desde Weber. Objetividad y orientación hacia la individualidad. Weber mostraba un fuerte rechazo hacia el individualismo subjetivista y el psicologismo. A diferencia de Bergson, que quería salvar la objetividad de la ciencia social, una independencia en los juicios de valor, posibilidad de formular enunciados de carácter general a un particular, ya que Weber prefería irse más de lado por la objetividad de la ciencia social. Weber pretendía hacer todo esto tomando dos aspectos, que son el primero, su naturaleza valorativa, que es independencia de los juicios de valor, es decir, las ciencias histórico-sociales no pueden admitir en su interior presupuestos de valor, pero no se puede impedir que estos intervengan en la elección de los problemas que hay que estudiar. Y el otro aspecto es la posibilidad de llegar a enunciados con cierto carácter de generalidad a un partido de una orientación hacia lo individual. Pues las ciencias sociales no estudian los fenómenos sociales en su individualidad, tratan de llegar a la generalización, pero están orientadas hacia el individuo, es decir, orientadas a comprender las motivaciones de la acción, identificarse con el otro. Es así como podríamos interpretar de alguna manera que la sociedad se construye a partir de la interpretación de los individuos, a partir de la interpretación que ellos pueden obtener según en el ambiente en el que ellos se encuentran, en el que interactúan en su día a día, ya que su estructuración social es observar dicha interacción, o sea, estar en ese constante interpretación, análisis de lo que sucede al entorno de ellos, ya que hasta el comportamiento más ilógico en apariencia tiene una racionalidad íntima propia, un sentido interior. Todo tiene un significado y
un valor en base a las creencias, a la ideología, a la razón que el individuo pueda dar frente a lo que a él se le ha enseñado o se le ha ido mostrando desde su proceso de crecimiento, de desarrollo. Críticas, posturas radicales y nuevas tendencias. Hemos abarcado y definido históricamente las dos posturas pioneras de la sociología. Faltaría hablar entonces de las críticas a los dos enfoques y de algunas posturas más radicales que han surgido recientemente. Ya hemos hablado del positivismo, de lo que no hemos hablado es de la radicalización que sufrió, el cual quedó modificado de tal forma que se convirtió en una especie de empirismo antiespeculativo, el cual tiene ciertas características y fundamentación, la cual sería el mito, el método y el dato, el cual se encarga de recopilar y describir datos con la ingenua ilusión de que dichos datos hablarán por sí solos. A este empirismo antiespeculativo se le acusa de hacer un proceso de reducción progresiva, en el cual éste se encarga de reducir límites de exploración teórica y le da más importancia al método y no al contenido. Por otro lado estaría el interpretativismo, al cual, al radicalizarse, terminó en una especie de sociología neocomprensiva. Varias críticas que se le hacen a esta postura son el hecho de que no permite que exista la ciencia o ciencia social, ya que ésta no permite llegar más allá del individuo y no permite la objetividad del conocimiento. También se le acusa de prestar demasiada, en exageración, atención al individuo, lo que produce una casi nula reflexión en la sociología y dejando de estudiar básicamente a la sociedad. Los años 60 fue un periodo difícil para la historia de la humanidad, pero importante para la sociología, ya que en ese entonces surgieron varios movimientos por los derechos civiles. Se realizaron protestas de distinta índole y esto produjo que la sociología asumiera un rol importante, ya que ésta se encargó de estudiar la reflexión de las transformaciones. Posterior a estos hechos, nacen nuevas perspectivas teóricas como lo son el enfoque neomarxista y neo-weberianos. En el mismo periodo nace la denominada microsociología, la cual representaba a diversas escuelas de pensamiento y visiones teóricas, y su interés primordialmente fue por los derechos de la vida cotidiana, las interacciones entre individuos y, en general, su objeto de estudio fue el individuo, haciendo a un lado los procesos generales de la sociedad. Esto trajo una docena de críticas, generalizadas a cualquier explicación teórica desde la sociología. Esta tendencia se radicalizó hacia los 90 y recibió el nombre de posmodernismo. El posmodernismo se caracteriza por tres características principales. La primera es el rechazo de las teorías generales. La segunda, rechazo de la racionalidad y la simplicidad del conocimiento científico. Y la tercera y última, el rechazo del carácter cumulativo de la ciencia. Para finalizar, la exaltación e identificación de las minorías oprimidas. Para concluir el tema de críticas, posturas radicales y nuevas tendencias, la radicalización de ambos enfoques puede tener graves consecuencias si el planteamiento
positivista lleva hasta sus últimas consecuencias. Podría producirse una reducción progresiva del alcance de la investigación, que quedaría centrada en el dato empírico y limitada a una mera descripción del mismo. Por su parte, el subjetivismo extremo pone en duda la propia existencia de la ciencia social, excluyendo la posibilidad de realizar generalizaciones supraindividuales y afirmando que la realidad es una construcción subjetiva.